cada día, Padre eterno, tomando, Señor Padre, esa imagen del Hijo, Señor Dios eterno. Gracias, y formando Señor. Hijos espirituales, Señor, en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Cristo, amados hermanos. Pueden tomar asiento, sean bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno verles este jueves de enseñanza. Amén. Alabamos el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Hermanos, el día domingo probablemente, no he confirmado todavía, tengamos la visita de un siervo del Señor, ¿verdad? Amén. Eso, si llego a confirmarlo, vamos a tener que suspender el ayuno que teníamos y pasarlo para otro tiempo, ¿verdad? Y él es el anciano Marlon Fortín de Benecer, Honduras. Él es el anciano de la escuela de pastores allá, el que forma a los pastores que salen de allá de Benecer, Honduras. Y es un hombre muy usado por Dios. Así que estoy por confirmar, ¿verdad? Mañana voy a tener la confirmación. Y si es así, va a ser un día muy, muy maravilloso donde vamos a ser ministrados por la palabra y por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermano, yo quisiera compartir, siguiendo la línea que estábamos predicando el día de domingo. ¿Cuál fue el tema? A ver. Ajá, las consecuencias de menospreciar y despreciar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo pensando en eso y analizando un poquito, amados hermanos, yo decía, ¿por qué la gente menosprecia la palabra de Dios o desprecia la palabra de Dios? Y todo viene, el problema, ¿dónde empieza? ¿Por dónde viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces todo empieza por el oído, ¿sí o no? Y fíjese que el oído está ligado al deleite, hermano. Porque si lo que escuchamos es agradable, nos va a deleitar, ¿sí o no? Por ejemplo, si usted escucha palabras agradables, esas palabras le van a deleitar, ¿sí o no? Pero si escucha palabras groseras, esas cosas como que lo van a irritar. Entonces, meditando un poquito en esto, amados hermanos, quiero llevarle un pasaje de la Biblia que está en Apocalipsis 1:3. Y esto no funciona. Está descargado. Apocalipsis 1:3. Dice la palabra de Dios, escuche bien, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo, dice ahí, está cerca. Eso significa que estamos viviendo tiempos finales. Pero y este versículo literalmente se refiere a los que leen y oyen las palabras escritas en el libro de Apocalipsis, las palabras de esta profecía, dice. Pero cuando lo vemos como una figura, podemos hablar también de la palabra de Dios en general. Y lo que dice ese pasaje, bienaventurado el que lee, es importante leer. Amén. Amén. Pero dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Toda la Biblia es una profecía, amados hermanos. Amén. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Entonces, esa palabra oyen, este lapicito sí está funcionando. Esa palabra oyen, en ese pasaje, en el original es la palabra 191, la palabra griega que es akau. Akou, lo pronuncian otros, ¿verdad? Y significa oír en varios sentidos. Significa también entender, escuchar, hablar, llegar a oído de, significa obedecer, oír, hablar y significa oyente. Entonces, amados hermanos, cuán importante es que nosotros seamos buenos oidores. Y como lo hemos enseñado en la doctrina, hay etapas en el desarrollo de un cristiano. La primera etapa de un cristiano, ¿cuál es, hermano? Ser oyente. ¿Sí o no? ¿Quién es el oyente? Aquella persona que viene a la iglesia por primera vez. Y no aceptaron a Cristo, se fueron, volvieron a venir y así.
¿Cuándo se convierte en creyente? Cuando ya aceptó a Cristo. ¿Cuándo es discípulo? Cuando ya se bautizó. Comienza a venir los días jueves, ¿verdad? Aleluya. A la enseñanza. ¿Cuándo es siervo? Cuando ya comienza a servirle a Dios. ¿Y cuándo es amigo de Dios, hermano? Cuando ya tiene una cercanía a Dios más íntima. Amén. Se convierte en amigo. ¿Alguien que fue amigo de Dios en la Biblia? Abraham. Moisés, Abraham, ¿verdad? Abraham fue constituido amigo de Dios. Entonces, hermano, mire qué lindo. Pero, ¿podemos saber creyentes? Oyentes, ¿sí o no? El creyente también tiene que oír, ¿sí o no? Entonces, en las iglesias hay oyentes y hay creyentes oyentes. ¿Me estoy dando a entender? Pero también hay discípulos oyentes. O sea que todo está en el saber escuchar, saber oír. Entonces, hay siervos oyentes. Un siervo tiene que saber escuchar instrucciones. Un discípulo también tiene que ser formado y tiene que saber escuchar la enseñanza. Y hay amigos. A los amigos se le cuentan las cosas secretas. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega a ser amigo de Dios, Dios nos dice cosas secretas. Entonces, esa es una relación más profunda. Pero todo está en saber escuchar, hermano. Amén. Entonces, yo quiero que en esta preciosa hora, rápidamente estudiemos, hermano, tipos de oyentes del tiempo final, hermano. Mire qué bonita enseñanza. Ahí le puse 5. 1, 2, 3, 4, 5 personas escuchando no sé a quién, pero están escuchando a alguien. ¿Sí o no? Pero, amados hermanos, ¿cómo estarán escuchando? Porque en la manera en cómo nosotros escuchamos la palabra de Dios, de esa manera la palabra va a dar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. ¿Y por qué le puse del tiempo final, hermano? Porque ese es el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir en la línea de tiempo. Amén. Estamos viviendo el tiempo final. Entonces, los primeros que quiero mostrarle, porque son 5 que le traigo ahí, los oidores junto al camino. Y usted ya se sabe esa parábola. Pero el pasaje que yo le voy a mostrar es la parte ya explicada, porque cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, después le explica a los discípulos, ¿verdad? Le explica a los discípulos. Entonces, mire, ¿qué tipo de oidor es usted? ¿Del que se aburre, del que le da sueño? ¿Qué tipo de oidores somos? Porque según según el tipo de oidor que nosotros seamos, de esa manera reaccionamos a la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, los oidores junto al camino. ¿Qué podemos aprender de eso, hermano? ¿Qué dijo la Biblia? Entonces, yo le voy a leer la perspectiva de Lucas, de Mateo y de Marcos, porque en los 3 evangelios eso aparece, la parábola del sembrador. Amén. Entonces, vamos a ver el primer grupo de oidores, los oidores junto al camino. Y lo vamos a ver en Lucas 8, versículo 11 al 12. Dice el versículo 11, esta es pues la parábola. Cuando Jesús empieza a explicar la parábola, porque Jesús le enseñaba a los discípulos por parábolas, pero como ellos no la entendían, entonces al discípulo se le explica las cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el discípulo? El discípulo tiene que aprender a preguntar. La gente que no pregunta no es discípulo, hermano. ¿Me doy a entender? Entonces, esta pues es la parábola, les dice el Señor Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Eso usted ya lo sabe. La Biblia es la semilla, es la palabra de Dios. Lo sellamos con un amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero aquí empieza, versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen. El primer grupo de oidores son los que oyen. Y luego, ¿qué dice? ¿Viene quién? El diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad, hermano? Y quita de su corazón, ¿qué? La semilla, la palabra. ¿De dónde quitó? Del corazón. Para que no crean y se salven.
Entonces, este tipo de oidores, amados hermanos, algún día, en algún momento de la vida, nosotros fuimos ese tipo de oidores. Amén. Oidores junto al camino. Íbamos a una campaña evangelística, íbamos a una iglesia, nos decía el predicador, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y no pasábamos, hermano. ¿Sí o no? Nos íbamos para la casa, aunque la palabra llegó al corazón y nos hizo reconocer que éramos pecadores, ¿sí o no? Pero no aceptábamos a Cristo. ¿Por qué? Porque éramos oidores junto al camino. ¿Sí o no? Junto al camino. Bendito Dios. Ahorita lo arreglamos. Entonces, mire qué interesante. Todos en algún momento, usted que ya tiene a Cristo, ya no es un oidor junto al camino. O sea que la semilla ya no cae junto al camino. Ya el diablo ya no viene y le quita de su corazón la palabra. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted ya creyó y ya se salvó. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Hoy sí? Ahora sí. Usted ya creyó en Cristo, ¿sí o no? Y ya tiene la salvación. Entonces usted ya no es de ese grupo. Entonces, hermano, ¿qué pasa cuando uno predica el evangelio allá afuera en las calles? Siguiendo la línea del evangelismo, ¿verdad? Usted le dice, Cristo viene pronto, Cristo le ama, le invito a la casa del Señor. ¿Qué pasa? La gente oye, recibe el mensaje, cae en el corazón muchas veces, sienten la necesidad porque hay necesidad de Dios, pero el diablo, que el Señor lo reprenda, viene y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, hermanos, de esa gente hay mucha allá afuera y vienen a la iglesia muchas veces. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Señor, que sean de las que están en buena tierra. Cuando viene gente nueva, hermano, usted no se ponga a verlos. ¿Y ese quién será? Sino que usted empiece a orar por ellos. Señor, que la palabra lo toque, que la palabra lo ministre, que tu presencia lo cambie. A la hora que yo esté haciendo el llamado, usted no esté orando por su abuelita, sino orando para que el Espíritu Santo toque a la gente nueva. ¿Me estoy dando a entender? Para eso es la enseñanza, hermano. Señor, tócalo. Señor, ministralo. Padre, tócalo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que le hagamos la batalla ¿a quién? Al diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. No permita que el enemigo quite la palabra de sus corazones. Señor, transfórmalos, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, por eso es necesario la intercesión en medio de la ministración después del mensaje. Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Por eso yo lo quiero capacitar a usted, hermano, para que aprenda. Que cuando yo esté haciendo el llamado, usted esté orando por el que tiene a la par que no conoce a Cristo. Si es un familiar, si es un amigo que trajo, Señor, ministralo, Señor, tócalo, por favor, te ruego, Señor, trata con el corazón de este hombre, Señor. Amén, hermano. Entonces es necesario, hermano. Ahora miremos cómo lo ve Mateo, ese mismo versículo, cómo lo mira él, Mateo. Cuando alguno oye la palabra del reino, mire qué interesante, hermano, y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, oidores junto al camino. ¿Qué pasó? Hay gente, hermano, que el oidor junto al camino no atiende la palabra muchas veces. ¿Me doy a entender? ¿Qué es atender la palabra? Es prestarle esa atención a la palabra, hermano. Entonces, la gente nueva que viene, muchas veces viene a ver si está bonita la pantalla de la iglesia. Si el que lo trajo lo va a invitar a comer después del culto, ¿verdad? Está pensando en otras cosas. ¿Me doy a entender? Entonces, como no atiende la palabra del reino, viene el malo y ya lo está observando. Le arrebata del corazón porque la palabra tiene poder. La palabra siempre va a ser sembrada, hermano. Pero viene y lo arrebata.
Entonces, aquí hay un trabajo que la iglesia tiene que cumplir y es estar intercediendo por la gente nueva que está viniendo. ¿Por qué cree que no vuelven a venir? Pregunto yo. Les arrebató la palabra sembrada en ellos. No es porque hay problemas en la iglesia, sino que hay un problema aquí, en el oír. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces necesitamos eso. Ahora miremos cómo lo mira Marcos. Miren Marcos qué dice. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, dice, enseguida, que Dios reprenda al diablo, ¿verdad, hermano? Enseguida viene Satanás, dice, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, amados hermanos, que Dios nos está mostrando ahí. Cuando gente nueva viene, enseguida el enemigo se va a acercar a ellos a quitarles la palabra que fue sembrada. Por eso no buscan del Señor, por eso no aceptan al Señor. Por eso, hermano, ¿qué les parece a ustedes si en vez de venir tarde a los cultos, bueno, hoy fue una excepción, ¿verdad? Venimos más temprano y oramos y preparamos el ambiente, hermano, para que sea buena tierra el ambiente. ¿Sí o no? La oración tiene poder, hermano. ¿Verdad que tiene poder? Entonces, hermanos, necesitamos una iglesia que en verdad empiece a hacer su papel. Eso es parte de la evangelización interna, diría yo. ¿Sabe por qué? Porque estamos recibiendo gente que viene a la iglesia que necesita que la palabra sea efectiva en ellos. Entonces, ¿cómo les vamos a evangelizar? Preparando nosotros el ambiente del culto, hermano. Y suplicando a Dios para que los toque y que la semilla no sea quitada de ellas inmediatamente, hermano. Amén. Amén, hermano. Entonces, mire qué linda enseñanza. Ahora, vayamos al segundo grupo. Hoy lo voy a despachar temprano, hermano. Oidores sobre la piedra. Sobre la piedra. Entonces, los oidores junto al camino son los que tienen el corazón endurecido. ¿Sí o no? Pero los oidores sobre la piedra, vamos a analizar esto. ¿Qué dice Lucas? Vamos a ver los 3 evangelios. Lucas, ¿cómo lo ve? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, oidores. Todo está aquí, hermanos. Amén. Reciben la palabra ¿cómo? Con gozo. De esos hay muchos en la iglesia, hermano. Pero, diga pero, estos no tienen raíces, dice. No tienen raíces. Son como llamarada de tusa, decimos en Honduras nosotros. ¿Ha visto la tusa, va? Se enciende fuerte la llama y repete. En un segundo se apaga. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Pero estos no tienen raíces, creen, por algún tiempo creen. Y en el tiempo de la ¿qué? De la prueba. Se apartan, dice Lucas. Entonces, ¿qué pasa? Vienen a la iglesia, ya no son oyentes, sino que son oyentes creyentes, ya aceptaron a Cristo. Recibieron la palabra con gozo, aceptaron a Cristo, creyeron por algún tiempo, pero como el cristiano debe ser probado, si no tiene raíces profundas, entonces no puede seguir. Se aparta, dice aquí. Entonces de eso vemos muchos hoy en día, hermano. Amén. Llegaron con gozo a la casa del Señor, aceptaron a Cristo, gloria a Dios, aleluya, y alzaban sus manos, hermanos. Pero cuando les tocó pasar la prueba, se apartaron de la iglesia. Se apartaron de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque eran oidores sobre la piedra, no tenían raíces. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, hermano, veamos cómo lo mira Mateo. Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, dice Mateo, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Amén, dice, aleluya, gloria a Dios.
pero no tiene raíz, dice en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la prueba, la aflicción o la persecución, dice Mateo, por causa de la palabra, luego tropieza, dice. Cuando viene la persecución, o sea, la prueba, donde tienes que poner verdaderamente la palabra por fe, ¿sí o no? Amén. Ya no solamente la recibías con gozo, ahora la tienes que vivir. Entonces, este es el tipo de cristianos, hermano, que se deja llevar por las emociones, ¿sí o no? ¿Es con C o con S, hermano? C, va. Perdón, hermano. Que se deja llevar por las... Sí, es con C que estoy haciendo. Aquí es, hermano. Se deja llevar por las emociones. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿ha visto esos cristianos usted, hermano? Emociones, pero cuando viene la prueba, ya no lo volvió a ver en la iglesia, hermano. ¿Me doy a entender? Ya no lo volvió a ver en la casa del Señor. ¿Por qué razón? Porque eran oyentes sobre pedregales. Nunca echaron raíces en la casa donde Dios los puso. ¿Me doy a entender? Nunca echaron raíces, hermano. Y la raíz es parte importante. ¿Por qué, hermano Edgar? Porque ahí se queda, ahí crece. Ajá, ahí crece. La raíz es algo importante porque la raíz da para que siga creciendo y dé fruto. Muy importante, pero algo más importante es que la raíz sostiene y hace que permanezca firme un árbol. Si la raíz no es profunda, el árbol con un vientecito se cae, hermano. ¿Sí o no? Amén. Pero cuando la raíz es profunda, pase lo que pase, permanece firme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando somos oidores sobre la roca, no echamos raíces. Solo somos gozo, hermano, alegría, los primeros por un momento, y ya después nos desanimamos, andamos ahí. ¿Y qué pasó, hermano? De esas no hay aquí, ¿verdad, hermana Helen? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, se desaniman por nada, hermano. Mire, estos son los que se desaniman, son los que se desaniman, hermano, porque el hermano de la par no lo saludó. Le caigo mal a ese hermano. Nadie me quiere en esa iglesia. Ya me voy. Ya. Y lo peor es que ni se despiden del pastor, sino que no vuelven a venir, hermano. Qué terrible, ¿verdad? No había una raíz, hermano. Amén, hermano. Amén. Hay una hermana que ya se despidió de mí el domingo, ¿verdad? ¡Aleluya! Marcos 4, mire cómo lo mira Marcos. Mire cómo lo dice Marcos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, mira, aquí habla de persecución, aflicción, prueba, tribulación, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué es tropezar, hermano? Hoy mi hija se tropezó y se raspó las 2 rodillas, me estaba contando. Entonces, tropezar es caer, hermano. ¿Sí o no? ¿Pero por qué tropezamos? Porque no tenemos, hermano, una raíz profunda, no tenemos profundidad, hermano. ¿Sí o no? Y si uno cae, hermano, ¿qué debe de hacer? Levantarse, hermano, no quedarse caído. El error del ser humano es quedarse caído. Si usted se levanta, si usted se cae, hermana Cris, ¿qué va a hacer? Literalmente levantarse, ¿verdad? Y decir, aquí no pasa nada. Aleluya. ¿Qué hace usted, hermana Helen, si se cae? Levantarse y seguir trabajando. Amén. Una vez me caí del scaffold, yo, hermano, ahí. Y fue duro el golpe. ¿Y qué hice yo? Me dolió, hermano. Pero seguí trabajando. Así tiene que ser el cristiano. Caíste, levántate. Pero los que son oidores en pedregales, como ya se les fue el gozo, ya no se levantan. Qué triste, ¿verdad, hermano? De esos no hay aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, yo espero que usted
no sea de ese grupo. Oidores entre espinos. ¿Cómo vamos con el tiempo, hermano? Hoy si no ando ni reloj porque salí a las carreras. Ni corbata me puedo. 8:30. Y está fuerte el calor, va, es que mi esposa no reguló los aires antes de entrar. Oidores entre espinos. ¿Cuáles son esos? Entonces aquellos son los emocionalistas, diríamos, los entre pedregales. ¿Y estos cuáles son, hermano? Esta es otra clase de cristianos. Estos ya son cristianos. Los primeros no, porque aquellos eran oyentes nada más, pero ya los segundos eran cristianos. Este grupo ya son cristianos, ya recibieron a Cristo, hermano. Entonces a mí me preocupa el segundo grupo y este grupo también. Porque sí hay, hermano. Aunque yo diga que no hay aquí, sí hay. Amén, hermano. Mire cómo lo dice Lucas. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose. ¿Por qué son ahogados? Por lo que estuvimos predicando. Los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, como dice aquella canción, ¿va? Los placeres de la vida. Yo reprenda al diablo, ¿verdad? Y no llevan fruto. Entonces, hermano, de este grupo sí hay. ¿Sí o no? Sí, sí hay. ¿Sabe por qué lo bendigo yo a usted? Porque se viene del trabajo para aquí. Amén. De esos guerreros anda buscando el Señor y de esas guerreras, hermano. Amén. Amén. Guerreros, hermano, que no pongan excusas para nada. No debe haber excusa para buscar de Dios, hermano. Ahora, como le he dicho yo, si tu jefe te dice te tienes que quedar y punto, ahí no hay vuelta atrás, ¿verdad, hermano? Hay que obedecer, ¿sí o no? Amén. Pero si uno sale temprano, vámonos. ¿Para dónde? Para la casa del Señor. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Amén, hermano. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, así debe ser. Pero entonces la gente entre espinos se afana. ¿En qué se afana, hermano? En el dinero, en hacer riquezas, hermano. En los afanes, en los placeres de la vida, ¿verdad? Para mí primero es mi familia. No, y claro, la familia debe estar siempre ahí, hermano. ¿Sí o no? Amén. Pero primero es Dios, hermano. Amén. Amén. Cuando uno ama de verdad, como dice enamorado, uno pone primero a Dios. Amén. Así es, hermana. Primero es Dios. Primero es nuestro Dios, hermano. Entonces, hermano, Dios te pide a ti, bueno, por lo menos en esta iglesia, ahora antes eran 6 horas, ¿verdad, hermano? Ahora son 4 horitas a la semana, hermano. Menos porque el jueves son 1:30. Y el domingo 2 horitas. 2 más 1.5, ¿cuánto es? 3.5, 3 horas y media, hermano. ¿Y cuántas horas tiene la semana? ¿Cuántos días tiene la semana? 7, ¿verdad? ¿Cuántas horas tiene cada día? 24. Alguien que sepa, bueno, matemáticas. 148 horas de vida cada semana. ¿Sí o no? ¿Seguro? 148, estamos bien, ¿verdad? Si no, saquen la calculadora y no me van a hacer quedar mal ahí en la pantalla, hermano. Entonces, hermano, mire cuántas horas. ¿Y cuántas te pide el Señor, hermano? 3 horas y media. 3 horas y media, hermano. ¿Es mucho para ti, hermano? Yo creo que no, hermano. ¿Sí o no? Yo creo que cuando uno hace el esfuerzo, hermano, entonces ya no es de esos tipos de oidores, ¿verdad? Y esta tabla está oyendo mal porque no se quiere conectar también. No es oidora. Entonces, mis amados hermanos, me gusta más ese color que le puse, ¿verdad? Que se ve mejor, ¿verdad? Que el negro, ¿verdad? Gloria a Dios, mire qué bonito se ve. Entonces, son ahogados por los afanes. ¿Cuánta gente afanándose allá afuera, hermano? Es que el trabajo, que hay que ir allá, que hay que ir a lo otro, hermano. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, ¿sí o no? Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice Eclesiastés. ¿Sí o no? El tiempo de Dios, hermano, es de Dios. ¿Sí o no?
El tiempo es de Dios. Ah, bueno, hay que agregarle los 40 minutos de la oración de los martes, ¿verdad, hermano? Entonces serían 3 horas y media, serían 4 horas con 10 minutos de búsqueda. Sin contar el tiempo personal que usted tiene con Dios, ¿verdad? El tiempo que ora, el tiempo que lee la Biblia, ¿verdad? Ese ya es un tiempo personal suyo. Pero hablando del tiempo congregacional, 4 horas con 10 minutos. Eso es lo que en esta iglesia, por los momentos, ¿verdad? Entonces, hermano, la gente oidora entre espinos se van y son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no dan fruto. Son las personas que solo llegan a la iglesia a sentarse y llegan cuando tienen tiempo, llegan cuando quieren, ¿me doy a entender? Amén. ¿Por qué razón? Porque son personas que están entre espinos, oyen entre espinos. Para ellos lo primordial es el trabajo, lo primordial es la familia, lo primordial es, hermano, es que no hay que, yo no estoy diciendo que uno debe descuidar la familia, ¿verdad que no estoy diciendo eso? No estoy diciendo que usted debe descuidar su trabajo, sino de qué vamos a vivir. Si en este país nos cobran hasta el aire que respiramos, hermano, ahí en los impuestos va aire que respira, ¿verdad, hermano? Esa es una inventada mía, pero yo creo que así es, hermano, ¿verdad? Porque aquí hay que pagar todo. Entonces, hermano, yo creo, hermano, que esto es lo que yo sentí ahora y se lo voy a trasladar. Yo he vivido el afán en este país. ¿Cuántos han vivido ese afán? Hermano, es terrible, hermano. Que ya viene la renta, que ya viene aquí, que ya viene allá y tengo que meter más horas. Hermano, la Biblia dice que Dios con lo poco puede hacer mucho, hermano. Amén. Trabaje lo necesario, hermano. ¿Sí o no? Si no, lo que va a conseguir es un estrés laboral y el estrés produce muchas enfermedades. Entonces, el afán trae muchas enfermedades y por eso es que dice que son ahogados. Uno termina ahogándose sin dar fruto, hermano. Entonces, yo puedo ver esa plantita entre espinos ahí, hermano, ahogada. ¿Me doy a entender? Queriendo crecer, pero no puede. ¿Por qué, hermano? Porque se está afanando. Porque las riquezas y los placeres de la vida son más importantes para él que las cosas del Señor. Entonces, hay muchas de esas personas en las iglesias hoy en día. A nivel mundial, hermano. No solo en la Grey de Dios, a nivel mundial. Amén. Entonces, yo creo, hermano, que uno debe de tener prioridades en la vida. Amén. Sé que usted está cansado. Yo también estoy cansado. Yo trabajo duro también. ¿Verdad? Mi esposa trabaja, usted trabaja, todos trabajamos aquí. Imagínense, mi esposa tiene 2 trabajos, más el trabajo ministerial, 3 trabajos, más el trabajo de esposa, 4 trabajos. ¿Sí o no? Usted tiene un trabajo más el trabajo de esposo, 2 trabajos. Usted tiene un trabajo más el trabajo de esposa, 2 trabajos. ¿Sí o no? Ya cuando le empiecen a servir al Señor van a tener 3 trabajos. Usted también. Entonces, hermano, porque servirle a Dios es un trabajo en amor. Por eso se debe hacer con excelencia. Entonces, este tipo de oyentes nunca le sirve al Señor, nunca dan fruto. ¿Por qué no le dan fruto? Porque su afán está en otras cosas, en las cosas del mundo. Amén, hermano. Entonces, permiso, hermano. Estamos tratando de ayudar al hermano. Entonces, hermano, usted no es de este grupo. ¿Cuántos dicen amén? No hay de esos aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Veamos cómo lo mira Mateo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo. Y a mí eso me marcó, hermano. El afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo, hermano Edgar? El dinero, ¿verdad, hermano? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Afán de este siglo. Y el engaño de las riquezas. Aquí mire cómo lo menciona. El engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y se hace infructuosa la palabra en uno. Y estos ya son oyentes cristianos, hermano. Entonces son gente, hermano, que vienen a la iglesia cuando pueden
pero la palabra no produce fruto en ellos. ¿Por qué? Porque están aquí y pensando, mañana creo que voy a meter 12 horas. Le voy a decir al jefe que me voy a quedar hasta las 10 de la noche trabajando. Hermano, eso no es tener vida uno, hermano. Perdón, hermano. ¿Sí o no? Amén. Yo por eso he aprendido a tener autoridad en mi trabajo, hermano. Y yo le digo al patrón, ¿verdad? Hoy me voy a las 3 y punto. ¿Sí o no? Bueno, usted que trabaja para alguien, pues es un poco más difícil, yo lo comprendo, ¿verdad? Pero en cambio a mí me contratan. Y yo le digo al que me contrató, hoy me voy a mediodía me voy, hermano. ¿Verdad? Por eso le digo yo a usted, emprenda también. Para que usted tenga el control de su horario. Amén, hermano. Amén. Y cuando me toca quedarme tarde, me toca, hermano. Así que, pero yo veo, ¿qué tengo que hacer hoy? Ok, nadie me llamó para ministrarse, ok, me quedo hasta tarde. Ok, nadie me llamó para una visita, ok, me quedo hasta tarde. Pero si a mí me llaman, hermano, para algo del Señor, fíjese que me tengo que ir ya y me voy. Porque yo he aprendido, hermano, yo he aprendido eso. Ahora, entiendo los que trabajan en compañías. Muchos de ustedes trabajan para compañías, ¿sí o no? Es un poco difícil hacer eso, ¿sí o no? Porque, porque no el jefe le dice, pues váyase con todas sus cositas, le dice a uno, ¿verdad? Y no regrese más, le dice. Y uno tiene que ser sabio y cuidar su trabajo, hermano, ¿verdad? Entonces, usted no pertenece a ese grupo. Lo que me estoy dando a entender, hermano, que hay personas que por el afán al dinero se olvidan de Dios. Eso es lo que estoy dándome a entender. O sea, nunca hay tiempo para congregarse, nunca hay tiempo para leer la Biblia, nunca hay tiempo para orar, nunca hay tiempo para buscar de Dios. ¿Por qué? Porque su prioridad es el business, el dinero, ¿sí o no? A ese tipo de personas me estoy refiriendo yo. Pero lo veo yo a usted aquí que hasta se me está durmiendo el cansancio, hermano, porque tal vez se levantó a las 5 de la mañana. Hermano, yo eso más bien lo aprecio, ¿sabía usted? Como pastor lo aprecio, hermano. Son gente forzada. Ahora entiendo que hay hermanos que tienen un horario de noche. A eso los bendecimos, ¿sí o no? No se puede hacer nada ahí, hermano. Ellos no se están afanando, es porque ese es el horario de su trabajo. No es porque se estén afanando. Entonces, no sé si me estoy dando a entender porque no quiero causar confusión. ¿A qué tipo de personas me estoy refiriendo aquí entonces? A los que nunca tienen tiempo para Dios. Ese es el tipo de persona que habla, oidores entre espinos. Nunca dan fruto por eso. Porque nunca hay tiempo. ¿Y qué le van a decir allá cuando llegue al tribunal de Cristo? Pues aquí no hay tiempo para usted también, vaya a la tribulación, le van a decir, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad, hermano? Entonces, hermano, yo pienso, hermano, que para qué te afanas por lo de este mundo si este mundo aquí se queda. ¿Sí o no? Aquí se queda todo, hermano. Trabajemos, ¿cuántos dicen amén? Emprendamos, hermano, pero no nos afanemos. La bendición de Dios, cuando hablaba con un hombre de Dios esta semana, cuando Dios decide abrir el cielo a tu favor, la bendición empieza a derramarse, hermano, y empieza a florecer. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted no se afane. Dios nos mandó a nosotros a obedecer. ¿Qué dice la Biblia? Mas primeramente, Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que dice. Hermano Edgar, aquí se las mando, le va a decir el Señor. ¿Sí o no, hermano? Entonces, hermano, ¿para qué afanarse? Entonces, Marcos 4:18 lo dice. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Y miren lo que dice aquí. Y las codicias. Aquí le agrega algo más, Marcos. Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. La codicia es mala, hermano. Estar codiciando cosas que no debemos codiciar es malo, hermano. ¿Sí o no? Por ejemplo, el que codicia a la mujer ajena, eso es malo, ¿sí o no? Voy a ir a la iglesia porque hoy llega la esposa del hermano y se viste bien bonita. Reprendo al diablo, ¿verdad, hermano? No, hermano, entonces yo pienso, hermano, que estos oidores son peligrosos.
Por eso nosotros oremos a Dios, hermano, para que lleguemos a ser todos, escuche bien, todos de este grupo. Oidores en buena tierra. Que esa sea nuestra oración cada culto, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra, que en esos corazones, Señor, tócalos en el nombre de Jesús. Y tócame a mí también, Señor. Yo no quiero ser un oidor entre espinos, ni un oidor, amado hermano, entre pedregales. Quiero ser un oidor en buena tierra. Porque si estoy en buena tierra, la semilla va a caer y va a dar fruto en el nombre de Jesús. Y lo que Dios anda buscando es gente que dé fruto, hermano. Lucas, ¿cómo lo dice? Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra que dice oída y dan fruto ¿cómo? Con perseverancia, hermano. Esos son los hermanitos que vienen todos los cultos, hermano, que a la oración ahí están conectados, aunque estén dormidos, ¿verdad, hermano? Pero ahí están, ¿verdad, hermano? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Por cierto, hermano, yo tengo que empezar a decirle a la gente que se conecten a orar de verdad, ¿verdad, hermano? Porque ese es un tiempo de oración, hermano, amén. Entonces, mire la perspectiva de Mateo. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. Oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué significa eso, hermano? Que da fruto en el lugar santo, en el atrio, perdón. Que da fruto en el atrio, en el lugar santo y lugar santísimo. Entonces da fruto a 60, da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Pero mire cómo lo dice Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 60 y al 100 por uno. O sea que dan fruto en el lugar, en el atrio, a 30. Dan fruto en el lugar santo a 60 y dan fruto en el lugar santísimo al 100%. Si usted está en el atrio dando fruto al 30%, está en buen camino, hermano. ¿Sí o no? Si está en el lugar santísimo dando fruto al 60%, está en buen camino. La meta es llegar al lugar santísimo para que dé fruto al 100%. Amén, hermano. Entonces, hermano, lo importante es dar fruto. Pero eso solo es el que oye y entiende, el que recibe la palabra. Da fruto con perseverancia. Entonces, hermano, ¿cómo llegamos a eso? Es aquella persona, y uniendo el mensaje del domingo, que no menosprecia la palabra, hermano. Que recibe la palabra. Mire, yo sé que usted viene de trabajar, pero el próximo jueves tráigase un cuaderno, haga anotaciones, porque esto le va a ayudar a usted, hermano. Amén. Para que usted el día de mañana yo lo ponga a discipular a otro, usted ya sabe cómo discipular, tiene sus anotaciones ahí, una retroalimentación. Entonces, esto le va a ayudar a usted. Entonces, esto, hermano, es necesario que todos lleguemos a ser ese tipo de oidores. Ese es mi anhelo, que toda la iglesia llegue a ser este tipo de oidor, en buena tierra. Amén. Amén. ¿Hay más oidores? Yo encontré uno más en la Biblia, por eso le puse 5 personas allá en el tema, ¿se acuerda? Y con esta termino. Oidores olvidadizos, hermano. Y esto sí me preocupa a mi hermano. Gente que no se acuerda de que predicamos el domingo. Gente que ya no se acuerda de que se predicó el jueves pasado. Y esto está afectando a las iglesias, hermano. Oidores olvidadizos. Entonces, mire lo que dice Santiago, voy terminando. Pero sed, porque el oidor olvidadizo es aquel que no es hacedor de la palabra. Y Santiago dice, sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mire cómo lo compara Santiago.
Como que usted se vea un espejo y se va de su casa. Y al salir de su casa usted se olvide cómo usted se vio en el espejo. ¿Me doy a entender? A ese tipo de oidor olvidadizo. Dice, mas el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice. Entonces, hermano, escuchar la palabra y no ponerla por obra nos convierte en oidores olvidadizos. Entonces, la palabra, amados hermanos, cuando está cayendo en buena tierra, usted la entiende y no se olvida de ella. Entonces puede ser que seamos de un grupo de cristianos, escuche bien, que la palabra esté cayendo en piedras, ¿sí o no? ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Manuel, aleluya. ¿Cuáles son los de las piedras? Son los que oyen y Reciben con gozo la palabra, no tienen raíz y después, cuando viene la prueba, se caen, ¿verdad? Y las entre espinos, los afanes de la vida. Nunca hay tiempo para buscar de Dios. Y los olvidadizos se olvidan del mensaje. Hermano, esto ha pasado muchas veces. ¿No le ha pasado a usted que a veces sale de la iglesia y va en el carro y tal vez lo vinieron a recoger? ¿Y de qué predicó el pastor? A saber, yo lo escuché que estaba hablando ahí. ¿No le ha pasado? no, a mí no me ha pasado, pero Gloria a Dios, hermano. Ajá, pero no me el primer día. Ajá, pero ya, entonces, cuando pasa la semana y no ponemos en práctica lo que escuchamos, ahí somos oidores olvidadizos. Es no poner en práctica la palabra. Entonces, hermano, yo necesito que la iglesia sea de las que reciben la palabra en buena tierra y que ponen por obra la palabra de Dios. Porque si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, vamos a dar fruto, hermano. El que oye y entiende la palabra, ese lleva fruto. Amén. Por eso, hermano, mire, yo puedo pasar años enseñándole a usted, pero si usted no pone de su parte ser un oidor, tener un oído de discípulo, hermano, de saber aprender con humildad, ¿verdad, hermano? Hermano, mire, yo quiero que le cuente algo aquí. Hay hermanos de otras iglesias que desearían tener la enseñanza que usted tiene. Para la gloria del Señor se lo estoy comentando. Y me lo han dicho. Quisiéramos tener la enseñanza que ustedes tienen. Y yo digo, ¿y usted la tiene, hermano? ¿Y la valora? Hay que valorarla, hermano. Yo sé que usted quiere que le empiece a hablar del inframundo, hermano, que le empiece a hablar de los temas escatológicos ahí. Yo sé que usted quiere. Pero como me dice el apóstol, pero ya entendieron lo básico. Si lo básico no lo podemos entender, ¿cómo vamos a entender las profundidades, hermano? ¿Qué le dijo Pablo a los corintios? Creo que a los corintios era, hermano. Yo venía a ustedes a enseñarles profundidades. ¿Sí o no? Pero me es necesario volverles a enseñar los rudimentos básicos de la doctrina, darles leche nuevamente, les dice. ¿Sí o no? Corderito, perdón, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque uno ve el fruto, hermano. ¿Sí o no? Si yo pusiera hablarme, hermano, de tantos temas de profundidad, créanme que... No, hombre, hermano. Entonces, mire, atesore lo básico, hermano. Por eso yo quiero que usted aprenda a escuchar. Atesore lo básico. ¿Cómo va a aprender usted a predicar y a enseñar la palabra si no atesora la enseñanza que le dan? ¿Cómo cree usted que el Señor me convirtió a mí en un predicador? Aprendiéndole la palabra también, hermano, ¿sí o no? Escuchando, leyendo, estudiando, analizando, hermano, ahí buscando del Señor. Si no, hermano, ¿cómo? Yo como quisiera, hermano, salir con mi esposa y decirle a usted, hermano, quédese encargado de la palabra el domingo. Mire, vamos a salir con mi esposa a un evento. Y usted está preparado, ¿verdad, hermano? Viene ahí
con la doctrina que ya recibió, ya se empapó de la doctrina de la iglesia, ¿verdad, hermano? Y no se va a poner en el altar a decir cosas que no debe decir, ¿verdad, hermano? Sino que como ha sabido escuchar, ha escuchado las enseñanzas de su pastor. Y usted se va a ir guiando en esa misma enseñanza, ¿me doy a entender? Por eso el discípulo escucha. ¿Y qué enseñaban los discípulos cuando Cristo ya los envió a predicar? Lo que Cristo les había enseñado, hermano. ¿Qué va a enseñar usted cuando yo le dé la oportunidad de predicar un jueves o un domingo? ¿Qué va a enseñar? Hermano, ya viene la Navidad, va a decir gloria a Dios, ¿verdad? ¿En qué momento le he enseñado yo que eso se celebra? Entonces, hermano, verdad que es muy importante, hermano, porque ¿qué sucede? Que hay muchas iglesias hoy en día donde el pastor le da la oportunidad al hermano que enseñe y que predique. Porque verdaderamente hay que lanzarlos, hermano. ¿Sí o no? Para así uno va viendo como pastor quién tiene llamado a la predicación y la enseñanza. Y uno va diciendo, no, este no tiene llamado a esto, este tal vez tiene llamado a esto, ¿verdad? Y uno va evaluando las cosas. Pero hermano, si uno, entonces en otras iglesias, ¿qué pasa? El pastor viene y los pone y empiezan a hablar cosas que el pastor no enseña. ¿Me doy a entender? Entonces ya hay una contradicción. Entonces por eso, hermano, empápese de la doctrina. Los jueves, para mí es importantísimo que todos vengan. Por eso voy a hacer una reunión ahorita en mayo, ¿verdad? Lo estoy diciendo públicamente para motivar al pueblo. Hermanos, tenemos que estar los jueves ahí. Pastor, salgo tarde del trabajo. Pues véngase con ropa de trabajo porque Dios no está viendo su vestimenta. Lo que está viendo es su corazón que está dispuesto a venir a aprender del Señor, hermano. Amén. Entonces, hermano, todo es que nosotros nos dispongamos a aprender. Entonces yo quiero, hermano, que Dios nos aprenda a afinar nuestro oído. El que tiene oído, dice la palabra, que escuche lo que el Espíritu habla a las iglesias. Usted debe de aprender a escuchar a Dios, ¿sí o no? A través del Espíritu Santo, debe aprender a escuchar a su pastor, debe aprender a escuchar, amados hermanos, a aquellos líderes que Dios va a levantar en la iglesia. Porque algún día Dios va a levantar bueno, nosotros no le llamamos líderes, le llamamos diáconos y ancianos, ¿verdad? Diáconos de caballeros, de mujeres. Entonces, hermano, uno debe aprender a escuchar a sus diáconos y a sus ancianos también. Entonces, hermano, yo creo que todo el problema en las iglesias hoy en día está también aquí, en el oír. Tenemos que aprender a escuchar. Amén. Es muy necesario, hermanos. Mire, termino con este versículo. Juan 10:27. Usted es oveja del Señor. Porque si es oveja, mire lo que dice en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Amén. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Ahora, ¿cuántos son ovejas de esta casa? Aprende a escuchar a su pastor, hermano. Yo no le ando enseñando cosas que no son bíblicas, ¿sí o no? Ni lo ando regañando, ¿verdad, hermano? Como otros pastores que tienen como que las ovejas fueran de ellos, ¿verdad, hermanos? No, yo le enseño a la luz de la palabra la verdad. Y si lo voy a corregir, va a ser a la luz de la palabra. Amén, amén, hermano. Entonces, si usted es oveja, aprende a escuchar la voz. Voy a escuchar a mi pastor, voy a escuchar las enseñanzas, voy a escuchar el consejo. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos palabra de Dios, hermano. Ahora, si yo le estoy mal aconsejando, hasta usted me puede reprender a mí, ¿verdad? Pastor, ¿qué le está pasando diciéndome eso, verdad? Pero si la pastora y yo, que somos la autoridad en esta casa, hermano, le estamos dando Biblia, hermano, aprende a escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aprendamos a escuchar. ¿A cuántos les gusta que sus hijos les escuchen? Amén. Así también Dios le gusta que nosotros le obedezcamos y que le escuchemos. Este es el primer mandamiento, dijo. Oye, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Amén, hermano. Amén. Oye, Israel, la importancia de escuchar, la importancia de oír, hermano, la palabra de Dios. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor, acercarnos a tu casa para recibir la enseñanza.
Señor, sé que en medio, Padre, del cansancio laboral que muchas veces podamos tener, Señor, te doy gracias por este pueblo esforzado que has traído en esta preciosa noche, Señor. Señor, bendícelos, abre puerta grande sobre sus vidas. Te ruego que los lleves en cobertura angelical, que guardes sus vidas hacia sus hogares. Líbralos de todo mal, de todo accidente, de todo incidente. Señor, guárdalos de todo peligro en el nombre de Jesús. Hazlos invisibles ante los ojos del enemigo. Te ruego que tu gracia y tu favor estén con ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, gracias por este tiempo de enseñanza que nos has permitido. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Llévanos en paz, llévanos en cobertura angelical. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el domingo con el favor de Dios.